Muchas felicitaciones en este 10º aniversario para los siempre muy admirados amigos de la Brigada de Para Leer en Libertad. Y muchas gracias por la invitación para este espacio para hablar en libertad. Yo soy Brisa Rosell y voy a compartir algunas reflexiones sobre el tema para el que me invitaron, que es teatro y literatura. Al principio pensé que tenía que investigar y empecé a buscar en las redes donde hay sendos libros maravillosos sobre el tema, y entonces decidí regresarme al origen de la humanidad, a esto que puede vincular al teatro y la literatura, que es justamente la necesidad que tenemos todos los humanitos de entrar en los campos de ficción. Y entonces me acordaba de mi infancia y de muchas infancias con las que yo he convivido, en donde la lectura de los libros en ese entonces se convertía justamente en el transporte para llegar a otros mundos, y en personalidades como la mía, de una absoluta timidez, esos mundos hacían que uno se convirtiera en el verdadero protagonista de lo que sucedía. Y entonces observaba yo y me acordaba de cuántos niños y niñas yo he visto en lugares públicos, cuando se podía, no en ese momento, que tienen un libro y hacen como que leen el libro y en realidad están buscando una manera de contactarse con el mundo con el que no pueden, pero con la literatura, este mundo hace que ellos se conviertan en los que van haciendo las cosas. Luego la vida puede suceder y en algunos accidentes muchas personas pueden toparse con el mundo del teatro. Y entonces la cosa cambia. Porque cuando uno se vuelve en un hacedor de teatro, la literatura entonces se transforma y nos transforma, porque uno ya no tiene que entrar a las novelas para ser los protagonistas de las historias, sino que uno ya en acción, en un escenario, con otros personajes, empieza a vivir otros mundos. Esa es justamente la historia y el punto en donde yo veo que se fusiona el teatro y la literatura. Luego también pensaba en el público, en el espectador, en el lector. Cuando uno lee una novela o un cuento, uno va recreando en el imaginario todo lo que ahí acontece. Los espacios, los aromas, los colores van determinados por las palabras que uno va leyendo. Y cuando uno como espectador va al teatro, eso ya no es necesario, porque uno entra directamente en el campo de la ficción, sintiéndose identificado con alguno u otro personaje. Me acordaba hace varios años ya en una conferencia de las últimas que supongo que dio Emilio Carballido, en el que le preguntaban por qué hacía mucho más teatro, escribía mucho más teatro que literatura, novelas o cuentos de los que tiene algunas publicaciones, y él respondía que hacer teatro era mucho más fácil. La escritura del teatro implicaba solamente darle palabras a los personajes, y cuando él escribía literatura, prosa, novela o cuento, tenía que hacer párrafos eternos donde ponía la circunstancia y el ambiente donde se generaba la acción. Yo creo que es la ficción el punto de unión entre los dos, pero que además esa ficción que va acechando exactamente con las necesidades que tenemos los seres humanos de quizá por un momento, unos instantes, unas horas, podamos dejar de ser nosotros para convertirnos en un alguien más, en un alguien distinto. Encontré hace algunos años, ya muchos, el espacio exacto en donde la literatura y esta afición natural de leer cuentos y novelas podía transportarse directamente a la escena, que es la narración de cuentos, en donde uno lee la historia y luego mediante un proceso creativo es capaz de reproducir esa historia solo con la palabra en un escenario. Y todavía mejor, cuando llegamos al origen de la humanidad, donde las áreas artísticas no estaban divididas, sino que la gente se reunía en un punto para contarse historias, representarlas, cantarlas, musicalizarlas. Y por eso existe por ahí el trabajo que actualmente estamos haciendo en una unión con un cómplice, Pedro Mariscal,
en el grupo de Cuencanta, donde nos dedicamos justamente a que en un momento en acción en la escena suceda la literatura, la palabra, el canto, la música. Eso es lo que yo quisiera decir en este momento. Teatro y literatura tienen como punto de partida una de las grandes necesidades que tenemos los humanitos, como diría Galeano, la necesidad de ser un alguien más para olvidarnos de la vida que tenemos. Y ahora, para cerrar, pienso en estos tiempos, semanas ya largas de confinamiento, en donde justamente esa necesidad de ficción puede satisfacer algunos deseos para poder indagar en otros mundos distintos. Si el espacio en el que estamos es un espacio reducido, podemos transformarlo transformándonos nosotros, que eso es lo que hace la ficción. Abrir una ventanita con una novela, la lectura de una obra de teatro, ver alguna representación en algún canal, para poder dejar de ser nosotros un ratito, un momento, y ser otros, accionar desde otros espacios, abrir la ventana para ver otros colores. Ese sería mi punto de partida y mi punto de llegada para hablar de la literatura y el teatro. La necesidad de ficción para ser otros, para transformarnos y también, ¿por qué no?, para transformar un poquitito este mundo que nos está tocando vivir.